Bueno, ya estamos grabando. Eh, Hoy comenzamos con lo que sería la unidad 4 del programa, que tiene que ver con sociologías especiales. ¿Qué son las sociologías especiales? Y son especializaciones que hace la sociología general, ¿cierto? La sociología surge en términos ocupándose de la sociedad, de los conflictos, de la función de las instituciones, todo lo que fuimos viendo hasta ahora, grandes temas, planteos iniciales, pero como cualquier otra disciplina, en la medida que éstas van creciendo, consolidándose, empiezan a estudiarse aspectos más particulares, los cuales se hacen desde las teorías generales, pero que van surgiendo nuevos conocimientos, nuevas problemáticas, nuevos desafíos también conceptuales, y o sea, la disciplina avanza, crece con estas especializaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes que estudian psicología, claramente ya saben, ¿cierto? Están después las ramas o las especializaciones, ¿no? La clínica, la laboral, la jurídica, la de recursos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, en sociología pasa lo mismo, ¿cierto? Digamos, las especializaciones más destacadas son, por ejemplo, la sociología de la educación, esa es la más importante de todo. Después hay otras sociologías especiales: sociología de las organizaciones, sociología de las religiones, sociología política, que serían las que vamos a lograr a mencionar a lo largo de la teoría. Y por supuesto, una sociología más reciente, que la incorporamos como trabajo práctico, es la sociología del cuerpo, porque entendemos que a ustedes les interesa, les resulta atractiva, es más afín también a la psicología, y por lo tanto le damos un lugar especial a esa sociología con una actividad práctica en particular. Entonces entramos de ahora en más, digamos, las clases que siguen en lo inmediato, ¿cierto? En la unidad 4 tiene que ver con estas sociologías especiales. Largamos con lo que es la sociología de la educación, que como el nombre ya lo indica, se va a ocupar de la problemática de las instituciones, de los temas vinculados a la educación y sus procesos de institucionalización. Por lo tanto, las instituciones educativas son tema de interés. La educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje, las funciones de la educación, y toda una serie de cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? Vamos a ver acá también corrientes. Las corrientes sociológicas generales se reproducen, o sea, aparecen de vuelta, ocupados del tema de la educación, y por lo tanto no hay una sola sociología de la educación, sino también miradas diferentes según el posicionamiento, a veces general, que se tiene de la sociología cuando se ocupa del tema educativo. Así que todo esto es lo que abordamos. Una primer distinción que realiza cualquier sociología de la educación, más allá de la corriente que simpatice el autor, es la distinción entre educación y socialización, ¿no? Dos conceptos que vimos rápidamente en la unidad 2 y que ahora se tornan más significativos por todo lo otro que vamos a señalar. Pero recuerden en qué consistía estos dos conceptos y cuáles son la importancia de cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, decir cosas obvias que no vienen mal señalarlas, porque a veces las cuestiones obvias
pasan desapercibidas precisamente por su obviedad, ¿no? Lo obvio es que el ser humano necesita educarse porque no nace sabiendo. Es decir, eh, todo lo que es cultural no se va gestando en nuestra genética y por lo tanto nuestros hijos incorporan esos aprendizajes, sino que lo cultural es creado por personas, por grupos, por individuos, en un momento determinado, en lugares determinados, y eso, si no se transmite, si no se enseña, se pierde, se olvida. Con lo cual, para que perduren esas creaciones culturales, hay que enseñarlas. Esto es obvio lo que estoy diciendo, pero ya nos da la magnitud de la importancia que tienen los procesos de enseñanza. Si el lenguaje, por ejemplo, no se enseñara, lo perderíamos. Si las tradiciones no se enseñaran, perderíamos. Si todo lo que se sabe sobre la matemática no se enseñara, se olvidaría. Si las religiones no se enseñaran, se olvidaría. Todo lo que es cultura, todo, que es muchísimo, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser cultural, un ser social, y como ser biológico somos muy limitados, tenemos meras necesidades y nada más. No tenemos, quizás como otros animales, todo un bagaje de comportamientos marcado en los instintos de los cuales serían suficientes para sobrevivir. No, o sea, tenemos, por supuesto, registros instintivos, impulsos, carencias, pero que eso nos va a mover hoy, ¿cierto?, en un escenario que lleva miles de años de construcciones culturales. Y la necesidad, por lo tanto, de transmitir a las nuevas generaciones de estos procesos, de estos conocimientos, de estos aportes que se han ido realizando a lo largo del pasado, es imprescindible. Entonces, eh, hay que enseñar porque si no caemos, digamos, al ser primitivo de vuelta, ¿eh? Volveríamos a un ser natural eh, que existió, por supuesto, hace millones de años atrás eh, y que, bueno, volveríamos a ese sitio sin darnos cuenta siquiera de una generación a otra, ¿eh? Sí. Por supuesto que esto no va a suceder. Nadie va a dejar de educar a nadie, ¿cierto? Tendría que suceder algo muy extraño para que desapareciera el lenguaje, para que desapareciera todo lo que a lo largo de los años se ha ido manteniendo. Bueno, dicho esto, ¿cierto? Dicho del por qué educamos, el análisis que hace la sociología de la educación va a profundizar más todas estas cuestiones y va a centrarse en algunos temas y problemas centrales, ¿cierto? Lo primero que va a mirar es el vínculo entre la educación como un proceso y la sociedad, esto que estamos diciendo, ¿no? Eh, ¿Qué hace la sociedad para educarse? ¿Qué crea? ¿Cómo implementa la sociedad sus procesos educativos? ¿Sí? Con instituciones, de manera familiar, con el Estado, de forma privada. ¿Qué hace la sociedad? ¿En quién delega esta responsabilidad, cierto? ¿Cómo la regula? Eh, ¿Qué normativas se crean? ¿Qué destaca que vale la pena enseñarse? Eh, ¿Cómo delimita los contenidos? ¿Qué establece que es importante enseñar? ¿Qué no? Todas estas cuestiones, ¿cierto? Tienen que ver con esta relación entre sociedad y educación. Eh, Cuando se habla del tema de socialización y educación, acá se genera, digamos, un debate, una discusión, si son dos procesos antagónicos o complementarios, ¿no? Recordemos qué significaba educar y qué es socializar. Educar
era el proceso de enseñanza más formal, el que se da esencialmente, por ejemplo, en las escuelas, en donde hay un docente, están las aulas, los alumnos, los directivos, están las materias, hay un horario, es absolutamente explícito, deliberado. Bueno, hoy es lunes, a las 8 hay que estar en la escuela, se está hasta las 12. Un proceso formal, consciente, institucionalizado de, de una relación en donde los docentes enseñan, los alumnos aprenden, en términos generales, ¿cierto? Porque en esta relación también el docente aprende y también los alumnos enseñan, pero predominantemente los roles acá son así. En cambio, el proceso de socialización, como ya lo hemos mencionado, tiene que ver con un proceso también de enseñanza-aprendizaje, pero más informal, sin prescribir roles. Puede darse entre amigos, ¿m? Sin que sea consciente que alguien le está enseñando algo a otro. Simplemente puede darse un proceso de enseñanza-aprendizaje por imitación, por ejemplo, eh, y que incluso puede suceder, como les digo, de manera hasta inconsciente. Ninguno pretende enseñarle nada a otro, sin embargo, se está dando ahí un proceso de enseñanza. El ámbito más importante, por supuesto, es el ámbito de familiar, en donde los padres enseñan, transmiten cultura a los hijos, ¿no? Es decir, este, le enseñan a hablar, uno aprende un lenguaje en el ámbito de la familia, eh, y aprende, bueno, desde caminar, alimentarse, vestirse, abrigarse, higienizarse, transitar por las calles, gestualidades, intereses, una serie de cuestiones, quizás las más importantes, las que más nos marcan como persona, se dan en ese primer núcleo de personas en las cuales uno nace y vive sus primeros años, ¿no? En la inmensa mayoría de los seres humanos, en esta época se dan lo que se conoce como la familia. En otras épocas han sido grupos más amplios, como los grupos clánicos. También hoy cuando hablamos de familia, ya lo hemos dicho, ¿cierto? No necesariamente supone un papá y una mamá, puede ser constituida de otras formas. Los hijos, además, pueden ser hijos de otras personas. Hay ahí una reconfiguración actualmente de lo que se entiende por familia. Pero más allá de esto, de esta otra complejidad, digamos, lo que sí queremos marcar es que todos nacemos en un grupo humano, nos insertamos allí, así sea un grupo que esté institucionalizado. Entonces, supongamos, no sé, nacemos, somos bebé y nuestros padres tenemos un accidente, fallecen y quedamos huérfanos y no hay parientes. Ese niño, ese bebé, alguien tiene que hacer algo, ¿no es cierto? Es decir, tienen que darle un hogar, un nuevo hogar. Pero en el mientras tanto, quizás estén en alguna institución pública hasta que se den procesos, por ejemplo, de adopción o de tenencia o de cuidado, lo que fuere. Con lo cual, lo que quiero marcar es que es inevitable que un bebé, un niño pequeño, esté al cuidado de personas adultas, ya que es imposible sobrevivir sin esta presencia de gente adulta que alimente, que los proteja, que los abrigue, porque biológicamente somos muy vulnerables en los primeros años de vida, ¿no? Un bebé solo, puesto en la naturaleza, no, es muy difícil que pueda sobrevivir, ¿no? Excepcionalmente se han encontrado casos que incluso otros animales como que adoptan al bebé, y lo alimentan, etcétera, pero
De no ser así, pereceríamos. Bueno, y en este marco, ¿cierto? Ese grupo humano va transmitiendo enseñanzas y el niño, el bebé, va aprendiendo. Pero esa enseñanza no es así. Bueno, de 9 a 11 enseñamos, vos te sentás, yo estoy adelante, acá tenemos el pizarrón. Cuando terminemos todos estos procesos que van a llevar años, te llevas un certificado que dice que estás... No, se da espontáneamente. Y eso se llama entonces socialización. La socialización es este proceso muy fuerte, marca mucho al ser humano, más que la educación. Se da en los primeros años de vida, quizás por eso también. Se da de la mano de la gente que el niño siente afecto, también quizás por eso lo que se enseña en estos primeros años dejan una huella tan imborrable. Y la educación viene a complementar. Dicen, es un proceso que quizás dure muchísimo tiempo más. De hecho, uno podría decir, lo ideal sería que uno no deje de educarse jamás, eh, se pase la vida entera educándose, porque indudablemente cosas para aprender no alcanzarían hoy, no alcanzarían ni 100 vidas que tuviéramos para saber de todo, ¿verdad? Con lo cual uno podría aprender y asistir a procesos educativos hasta el día de la muerte. Sin embargo, generalmente uno hace escuelas primarias, secundarias, algunos hacemos la universidad en estas instancias, ¿no? En instancias institucionales. Entonces, por más que estos procesos educativos sean más extensos a lo largo del tiempo, lo que se aprende de manera de la socialización sea quizás más determinante de la personalidad que los procesos educativos. No quiero decir que uno sea más o menos importante que otro. Claramente son complementarios, son necesarios ambos, ¿eh? Eh, Prescindir de la socialización directamente es imposible. Algún tipo de marco de inserción para sobrevivir tiene que darse. Y en ese marco se aprenden cosas. Podríamos sí prescindir de la educación, pero pensemos, ¿cierto? Una persona que no tiene escolaridad, bueno, le va a costar mucho insertarse en la sociedad, le va a costar mucho conseguir trabajo, le va a costar conseguir dinero para sobrevivir. Es decir, los procesos institucionales de educación contribuyen, son una llave central para entrar al mundo social en su vida laboral, en su vida cívica, en su vida cultural, en su vida política. La educación es una herramienta clave para estar parado en la sociedad moderna y poder desarrollar nuestras actividades en la sociedad que hoy vivimos. Con lo cual, sí podríamos sobrevivir sin educación, pero desde un lugar muy marginal, eh, y que, por cierto, hay mucha gente, ¿cierto?, que se encuentra en esos lugares marginales, ¿no? No es que entren a la marginalidad porque no asistieron a la escuela, sino que, bueno, ya se nace en hogares muy humildes, muy pobres, y cuesta mucho educarse, ¿cierto? Es decir, no es que por falta de educación uno luego la consecuencia sea la pobreza, no. Se nace en la pobreza y como consecuencia se hace muy difícil a veces lograr eh, completar niveles educativos. Bueno, eh, esto digamos como cuestiones iniciales, ¿verdad? Del papel, de la importancia de la educación, su articulación, su complemento con los procesos de socialización. Profundizando un poco más, uno podría decir que históricamente ha habido debates, por ejemplo, un primer debate sobre la educación es si la educación debe estar en manos
del Estado o debe estar también en manos de la familia? Porque decimos que la familia es el ámbito de socialización, pero también puede ser la familia el ámbito de la educación, es decir, ser los padres, los hermanos mayores, por ejemplo, los que enseñan a leer y escribir, los que enseñan historia, los que enseñan matemática, los que enseñan, no sé, todo lo que esa familia considere importante enseñar. Cuando, cuando se discute si es la familia o es la educación, muchas veces se planteaba, por ejemplo, que en el ámbito de la familia era el ideal porque allí se transmitían valores, creencias que el Estado no tenía y que por lo tanto debía darse en el ámbito familiar. ¿Por qué? Decían algunos, ¿cierto? ¿Por qué debo yo llevar a mi hijo a que lo eduque un maestro, una maestra, con la cual no tengo coincidencias ideológicas, no tengo coincidencias de valores, no tenemos las mismas creencias y por lo tanto no quiero que sea esa institución pública la que le enseñe a mis hijos lo que yo considero, lo que nosotros, nuestra familia, considera importante enseñar? Bueno, esta ha sido una tensión, en algunos casos, por allí se reaviva esta tensión, eh, pero, digamos, se ha impuesto la mirada de que la educación debe darse en espacios públicos, ya sean privados o estatales, pero públicos, no en el ámbito familiar. La vida pública es fundamental justamente para insertarse laboralmente. O sea, pensemos lo siguiente, ¿cierto? El solo hecho de que un niño vaya a un lugar en donde encuentra a otros niños, que no son sus hermanos ni su vecinito, otros niños a los cuales no conoce, encuentra a adultos que no son sus padres ni sus tíos, sino adultos desconocidos, con los cuales empieza a interactuar cotidianamente todos los días. Ese único suceso, digamos, esa única realidad de ir e interactuar de cualquier cosa, es fundamental, así sea de cualquier cosa, ¿cierto? Eh, es fundamental porque después en la vida adulta uno tiene que interactuar con otras personas, con gente desconocida. Uno va a un supermercado y te atiende una cajera, un cajero, y hay que saber cómo interactuar. Si uno se educa y pasa todos sus primeros años en el ámbito familiar, es probable que esa persona después no tenga buenos vínculos en la vida pública, sea tímido, sea agresivo, no tenga confianza, por ejemplo, en personas desconocidas, algo que es fundamental, ¿cierto? Si uno va y compra algo, tiene que confiar, decir, bueno, supongamos compramos algo por internet. Bueno, tenemos que confiar que hemos pagado, que nos va a llegar el producto. Si somos muy muy desconfiados, y la economía no funciona, no va a poder funcionar porque siempre en algún momento, por más que exista una relación inmediata o como fuere, necesita de instancias de confianza. Necesitamos poder interactuar con personas desconocidas. Eh, Paloma, el micrófono. Les pedimos nuevamente, ¿cierto? Que estén muteados. Por supuesto que pueden hablar, saben eso, ¿verdad? Pero mientras no levanten la palabra para hablar, estamos todos muteados, excepto yo. Bueno, entonces, este debate, si la educación debe darse en un ámbito público o privado, ha sido muy importante y también ha sido una realidad previo a los estados modernos. El Estado es el Estado moderno el que crea la escuela pública. Esto tiene entonces algo más de 200 años, pero no miles de años. Para atrás eran, sí, las familias
las que transmitían no solo la socialización, sino también algunos procesos básicos de enseñanza. Y en esa época se daba como algo espontáneo, si se quiere, que la mayor educación la recibían las familias más pudientes, los sectores de la nobleza, de los terratenientes, las oligarquías, una élite de la sociedad eran las que más educación brindaban a sus hijos, porque también se daba la costumbre, ¿cierto?, de contratar a personas más formadas, a especialistas, que fueran a las casas, al ámbito familiar, a enseñar a estos hijos. Y las familias menos pudientes, bueno, no tenían esa posibilidad de contratar a los maestros y le enseñaban lo que se podía, nada más. Eh, entonces, ahí en esas épocas se daba claramente una separación social muy significativa desde el punto de vista cultural. Quizás en lo económico no era tanta la diferencia entre un burgués, que los padres podían contratar a algún docente que fuera a la casa a enseñarla, con alguien, con un campesino, un trabajador del campo, ¿no? Desde el punto de vista económico quizás no era muy importante esto, pero desde el punto de vista cultural sí había muchas diferencias. Con la modernidad, con la emergencia, luego digamos modernidad, ustedes saben, ¿no? Revolución Francesa, revolución industrial, procesos del Estado, que crece el Estado y se ocupa de múltiples dimensiones. Allí aparece la escuela pública, en donde surge, por un lado, la obligatoriedad de los ciudadanos de educarse y por otro lado, del Estado de brindarla de manera gratuita. O sea, si algo es obligatorio, seguramente que tiene que haber una contraprestación en donde se dice, acá está el servicio, usted tiene la obligación de asistir, ¿no? Esto entonces surge en la modernidad. Las escuelas públicas no son instituciones milenarias, sino que, como les digo, tienen algo más de 200 años. Y allí hemos asistido, todos nosotros hemos asistido a ese tipo de institución. Incluso por ahí, las escuelas privadas tienen un monitoreo del Estado que les dice que enseñar, quienes pueden enseñar, ¿cierto? El docente que enseña en una escuela pública es un docente, es el mismo que enseña en una escuela privada, ¿no? Tiene que tener el título de docente para poder enseñar. Hay contenidos mínimos, hay una estructura curricular de grados preestablecido por el Estado, hay control del Estado. Lo que puede ser privado es la gestión de quienes se ocupan, ¿cierto?, de la contratación, de cobrar o no cobrar. O sea, el hecho de que una escuela sea privada no significa, ¿no?, que pueda enseñar cualquier cosa. No, hay también un monitoreo público hecho por el Estado de qué enseñar, cómo, quién enseñar, cuánto tiempo, etcétera. Bueno, este avance de la modernidad, de institucionalizar el proceso educativo, ya lleva todos estos años, se ha sostenido y además de sostenerse, es cada vez más profundo, más intenso y se han ido creando los niveles de enseñanza, ¿cierto? Primario, medio, superior. Y del superior además podemos distinguir pregrado, grado, posgrado. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez hay más cosas para aprender, ¿no? La cultura, la ciencia, la tecnología genera más y más conocimiento, más y más tecnologías, con lo cual uno para arribar y estar al tanto, incluso en áreas específicas, de lo que existe, y lleva muchísimo tiempo. Ustedes no podrían ser psicólogos a los 14 años. 14 años
se estaba aprendiendo otra cosa, ni a los 18 se seguía aprendiendo otra cosa. Esta instancia de especialización viene luego de haber concluido todo un proceso de aprendizaje que llevó los niveles previos, ¿no? E incluso cuando terminen, sean licenciados en psicología, ya ese título es habilitante para trabajar, ¿no? Pero algunos, a la par que trabajan, por ejemplo, se siguen formando y pueden hacer lo que se llaman cursos de posgrado, los cuales suponen, no son generales, sino que son específicos a temas, a problemas psicológicos, ¿no? ¿Por qué? Y porque el- las bibliotecas, los conocimientos, los artículos, la ciencia, las experiencias son cada vez mayores. Bueno, pero volviendo un poco, ¿cierto? Desde los orígenes mismos ha habido ahí una separación sobre quienes pueden educarse, quienes tienen mayor acceso a la educación, qué tipo de educación se recibe, ¿no? Porque las familias pudientes en la Edad Media que contrataban a maestros para que enseñen, claramente esos hijos de las familias de los nobles, por ejemplo, tenían una mejor enseñanza que quienes no podían pagar a estos profesionales para que fueran a sus familias a enseñar, ¿verdad? Bueno, otra cuestión que viene desde hace mucho tiempo y que también sigue teniendo algún tipo de vigencia es cuando se trata de focalizar, de precisar, eh, digamos, el para qué de la educación, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad que debe tener el proceso educativo y que debe impregnar, digamos, los contenidos, las modalidades, quién enseña, etcétera? Y acá hay también posiciones, hay lineamientos distintos desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, que vincular a la respuesta a esta, ¿cierto? ¿Para qué educar? Un autor que enseguida vamos a ver un poquito más, que es justamente uno de los clásicos, Emil Durkheim, es de los clásicos quien más se ocupa del tema educativo y se lo suele también mencionar como el padre, ¿cierto? El referente de la sociología de la educación. Quien más escribió, quien más le preocupó el tema de esta área. Y él menciona, ¿cierto?, que a lo largo de la historia, la respuesta del para qué educar no es la misma. O sea, por ejemplo, los griegos, en la época de la filosofía griega, 2000 años atrás, ¿cierto? Incluso un poco más, tenían como finalidad el para qué educar, estaba muy relacionado con potenciar las virtudes del ser humano y sobre todo potenciar o lograr que por medio de la educación se lograra la felicidad, ¿no? Si el concepto de felicidad era como la meta de la educación. La educación nos hace felices, debemos aprender a ser felices y esto se enseña. Había una confianza de que el conocimiento no solamente nos hacía felices, sino también nos hacía bueno como seres humanos. Por ejemplo, uno de los filósofos, Sócrates, pensaba, ¿cierto?, que la maldad tenía que ver con la ignorancia. Eh, esta persona es moralmente malo, insano, porque desconoce el bien. Es decir, una confianza que el conocimiento nos hacía buenos. Hoy claramente casi que nos podríamos hasta reír de tamaña ingenuidad, ¿no? Hay gente muy perversa con altos niveles de formación, ¿no? O sea, no parece ser un vínculo la moralidad con el conocimiento. Pero bueno, en esos años, en esas sociedades se pensaba eso, por ejemplo. Después, por ejemplo, los romanos, esa Roma imperial, tenían otra finalidad de la educación, que era más bien la de formar a un guerrero. ¿Mm?
justamente esa Roma imperial que tenía un proceso de expansión en toda Europa, que dominaba todo lo que se conocía como el mundo en ese momento, o buscaba dominarlo y mantenerlo, y claramente el ser un buen guerrero era la meta, ¿cierto? Era lo que necesitaba el pueblo romano, el Estado romano, y la educación cumplía ahí un papel fundamental que desempeñar, ¿no? Pero bueno, nada que ver una cosa con otra, ¿cierto? O sea, la felicidad es una cosa, ser guerrero es otra. Después, por ejemplo, ¿cierto? En la época medieval, en Europa, ¿cierto? La finalidad de la educación no era ni ser guerrero, ni ser feliz, sino más bien ser cristiano y todo lo que ello implicaba con los mandatos cristianos. Entonces, la educación tenía otra finalidad. Si hoy nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué educar? Bueno, pueden aparecer varias cosas, pero algunas cosas esenciales como poder trabajar, conseguir trabajo, seguramente va a aparecer, ¿no? O sea, la posibilidad de inserción laboral surge como una meta de la educación bastante importante. Este hecho de educarnos para ser felices, bueno, sí, en muchos está, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos que distinguir los niveles de educación. No es lo mismo pensar para qué educarnos eh, con la educación primaria, secundaria, que el para qué educarnos en la vida universitaria, ¿no? Cuando uno elige una carrera, aparecen distintas razones vocacionales, laborales, de posibilidades también, ¿cierto? Y todo eso uno lo analiza y toma decisiones en función de eso, ¿no? Pero eso en el plano personal. En el plano social, cuando se piensa, cuando por ejemplo el Estado piensa en la función de la educación, piensa en las personas como ciudadanos, las personas como trabajadores, y entonces lo que busca con la educación es promover la inserción de los individuos en la sociedad, promover el desarrollo social, promover la armonía en la sociedad, y todos estos ideales se traducen después en procesos educativos. Para insertar laboralmente, hace falta capacitar en las áreas que el mercado laboral demanda. Para formar ciudadanos, hace falta la enseñanza y los procesos que se completen, etcétera. Entonces, el para qué educar es algo que ha ido cambiando a lo largo de la historia y que seguramente seguirá cambiando también con el paso del tiempo, ¿no? Están callados hoy, no hay preguntas, Te responden bien, está siendo bastante claro, así que no tengo duda. no hay dudas. Bueno, seguimos, recién les mencionaba que uno de los clásicos, el Emil Durkheim, es el referente más importante del tema de educación. Los otros autores también han dicho cosas, pero quien más se ocupa es este autor francés que ya lo hemos visto. Recuerdan ustedes que él tenía una mirada sobre lo que él denominaba, por ejemplo, solidaridad orgánica y mecánica, o conceptos como lo sagrado y lo profano. Toda esta concepción general de Durkheim la vamos a ver ahora enseguida nomás, cómo es consistente también con su mirada respecto a los procesos de educación. ¿Eh? Eh, Precisamente, bueno, él empieza cuando se ocupa de la educación, sigue sus propios consejos metodológicos de cómo abordar la educación, que los da para cualquier estudio de lo que fuera, ¿cierto? Si uno quiere estudiar, supongamos, el- no sé, las iglesias, también los consejos metodológicos que él da los utiliza.
Es decir, por ejemplo, un consejo que él señalaba era tratar de decir tanto lo que es la educación como lo que no es. Cuando él dice hay que definir la educación, este proceso de definición se apela tanto a instancias de decir esto no es. ¿Y qué es lo que no es en educación? ¿A qué se refería el con decir vamos a señalar lo que la educación no es? Bueno, no es, por ejemplo, la educación, no es aquello que tiene vigencia en un solo momento del tiempo. eh. No es la educación lo que va cambiando todo el tiempo, sino que veamos qué es lo que permanece estable a lo largo de distintas generaciones, en distintas épocas y en distintas sociedades. ¿Qué hay de común, por ejemplo, entre la educación griega y la romana? ¿Qué tienen de común la educación moderna con la educación antigua? ¿Qué tiene de común la educación que se daba en China con la que se daba en India? ¿No? Eso, lo común, sería lo que es la educación. Mientras que lo que en un lado era de una forma y en otro lado era de otra, no va a formar parte de la definición de lo que es la educación. Y en este decir lo que la educación es, él va a plantear, ¿cierto? Va a hacer una focalización y va a encontrar que en todas partes y en todo momento se trata de un proceso generacional, en donde los adultos transmiten algo a las nuevas generaciones. Esto se encuentra en toda época y en cualquier lugar dentro de una misma época, ¿cierto? O sea, en China, en India, en Grecia, en donde sea, en procesos de enseñanza, ya sean formales o informales, vemos que son los adultos los que transmiten, los que enseñan a los niños, que serían los que aprenden. ¿Por qué? Y bueno, porque por una cuestión casi biológica, podríamos decir que los adultos han aprendido antes y que, como decíamos, se nace con una especie de mente en blanco, ¿cierto? Un papel en blanco. Este, el aprendizaje está en quienes son mayores, por una cuestión de edad. Los mayores ya fueron niños, ya tuvieron su mente en blanco y vinieron otros mayores que le enseñaron cosas. Es decir, esta cuestión de edad, esta cuestión de los adultos enseñando a los niños, hoy se discute mucho también y se plantea, ¿cierto?, que esta mirada, por ejemplo, que plantea Durkheim sobre el rol determinante de una generación sobre otra, es una mirada conservadora. Hoy se usa una palabra que es el adultocentrismo, ¿no? Creer que el adulto tiene todo el conocimiento y que el niño no sabe nada y que por lo tanto está habilitado y legitimado a desempeñar ese papel. Unos lo ven así, yo que soy también un viejo conservador, creo que no es así. Acá hay miradas distintas, ¿cierto? Yo creo que este papel de los adultos sobre los jóvenes es importante, es imprescindible, que por supuesto que hay adultos que eh, son unas bestias, gran parte de los adultos son bestias, no son respetuosos de los niños, pero no por eso, digamos, hay que invalidar un rol eh, que el adulto puede y debe desempeñar sobre los niños para contribuir a la formación de estos, ¿no? Que los chicos aprendan lo que quieran, aprendan con quien quieran, ¿cierto? Que aprendan con un celular como les salga, ¿cierto? Podríamos decir que se eduquen solos con la tecnología. Bueno, puede ser una posición, ¿no? Puede ser una posición, algunos quizás la sostengan,
Lo real es que, volviendo a Durkheim, Durkheim veía como un proceso general esta transmisión generacional. Claro que estamos hablando de una persona que falleció en 1917, ¿eh? Hace un poquito más de 100 años que ya falleció, con lo cual no existía, yo creo, no sé si habrá escuchado la radio de Urgen, ¿cierto? No existía la televisión, no existía internet, no existían los teléfonos celulares, no había YouTube, no había Instagram, no había TikTok, no había Facebook, no había nada. Entonces, estamos viviendo una época distinta que quizás hubiese atenuado este énfasis en plantear que los procesos de enseñanza indefectiblemente se dan en un proceso generacional, intergeneracional, como algo universal, si se quiere. Hoy, repito, ¿cierto? Hoy uno, no sé, un niño podría conectarse por YouTube y bajarse un cursito de un idioma, aprender un idioma de manera impersonal, en donde no importa si el que está del otro lado es un adulto o un par o un joven. Desaparece esta cuestión presencial de diferencias, no sé, corporales, de lenguaje, de idiomas, de roles institucionalizados, etcétera, ¿no? Sino que uno se conecta ahí con una tecnología que la prende y la apaga cuando quiere y que, bueno, es muy distinto a esta cuestión vivencial, presencial, entre un niño y un adulto, ¿no? Bueno, pero Durkheim marca esto como un elemento importante, central, que hace a la educación. ¿Qué es la educación? En primer lugar, un proceso de transmisión generacional. Y en segundo lugar, porque son dos cuestiones que él va a marcar como claves de la educación, es que la educación tiene dos finalidades esenciales y que también se dan en todas partes. Dos sentidos, dos propósitos, dos funciones. Y estas dos funciones, ¿cuáles son? Una es la de integrar las personas a la sociedad, que se dan en los primeros años de educación, y la otra función básica es la de capacitarlos para la inserción laboral, para ese mundo especializado que cada vez se especializa más. Bueno, debe ser la educación la que capacite a las personas para poder insertarse laboralmente. Estas dos grandes funciones, entonces, la integración social. Sí, Lionel, ¿querés preguntar algo? Bueno, estas dos funciones, entonces, integración y capacitación, yo utilizo la metáfora del árbol para ilustrarla más, ¿cierto? Para que nos hagamos una idea de cómo estas dos funciones se articulan entre sí, se potencian entre sí, y a la vez una es más primaria, más fundamental, hace de soporte de una secundaria, ¿no? ¿Cuáles serían estas? ¿O qué tiene que ver el árbol aquí? Como ven en la imagen, ¿cierto? Un árbol posee, ¿cierto?, un tronco y raíces que se agarran y salen y se meten en el suelo. Bueno, esta parte del árbol, ¿cierto? Podríamos decir que representa la función de integración social. La integración social constituye o cumple o hace como el tronco hacia las ramas, a las flores, sería lo que la integración social hace después al mundo laboral, el mundo ciudadano de adultos, de inserción cívica, cultural, política, etc., ¿no? ¿Qué es la integración social o cómo la educación aporta al proceso de integración social? Bueno, todo aquello que la educación
este, hace que podamos convivir de manera armónica, identificándonos unos con otros, este sentido de identidad y de pertenencia. Acá está, cuando hablamos de integración, lo que Durkheim denominaba solidaridad mecánica. Cuando hablamos de solidaridad mecánica, decíamos, ¿cierto? Es una forma de relación que tiene que ver con esta empatía, con sentirnos hermanados, semejantes unos con otros. Esa empatía, esa semejanza nos aúna, nos hace ver como miembros de una comunidad. El concepto de comunidad aquí está presente también. Y esa comunidad, esa empatía, esa integración, la escuela, sobre todo en los primeros años, cumple un papel clave. Es una de las funciones centrales, fundamentales, que la escuela debe desarrollar para lograr esta consecuencia. ¿Y cómo? ¿Qué puede hacer la escuela para transmitir, para contribuir a estos procesos de integración que tan importantes son para que podamos vivir en paz, en armonía, en reconocernos y no violentarnos cuando vemos a otra persona, sino decimos, este es un conciudadano, este es un compatriota, este es un vecino, hasta el saludo, etcétera, ¿no? ¿Qué puede hacer la escuela? ¿Cómo hace? Bueno, puede hacer mucho, ¿no? Puede hacer mucho. eh, Transmitir, por ejemplo, hábitos, costumbres, conocimientos compartidos. Compartir, enseñar, por ejemplo, un mismo lenguaje. Hablar el español correctamente, de manera fluida, saber leer, saber escribir, saber expresarse en un mismo idioma, es como fundamental para poder interactuar con otras personas. Bueno, y el interactuar genera confianza, genera empatía. Si no podemos interactuar, si nos miramos y no nos entendemos, y difícilmente podamos avanzar en decir este es un hermano, es un compatriota. Brisa. Pregunta. Me sale la duda porque, o sea, estoy estudiando para el final de filosofía y había alguna parte, algún autor que mencionaba esto em, de cómo, por ejemplo, las personas de los pueblos originarios que tienen estas lenguas y ahora tienen que estar aprendiendo como otras nuevas lenguas para poder adaptarse a lo que es el rol de la sociedad. Y esto podría aplicar acá en el sentido de que estas personas que no conocen la lengua, o sea, el español, y como que ven como esta distancia entre lo que son ellos, su familia, sus amigos, y lo que es la escuela. ¿Tiene sentido? Sí, sí, pero no te entendí la pregunta, Brisa. Lo que estás diciendo tiene sentido, pero O sea, ¿se relaciona acá o más bien pasa por otro lado y se trata de como abarcar a la mayor parte de las personas? no, tiene mucho sentido, pero claro, acá se da una tensión. Ti- Primero decir Ajá. que, supongamos, una comunidad aborigen que tiene otra lengua, interiormente, Sí, internamente, también tiene que dar estos procesos de integración entre ellos, ¿cierto? Por más que sea una comunidad de, no sé, 200 personas, tienen que reconocerse entre ellos que forman esa comunidad. Y justamente por eso, una de las cosas que hacen es mantener su lengua para preservar la comunidad. Si esas sí, comunidades, por ejemplo, olvidan su lenguaje originario, y es muy probable que se desintegre también como comunidad, que se vayan insertando en esta sociedad hispano y desaparezcan como tal, como ha sucedido. Con lo cual, sí. preservar su idioma, su lenguaje, va a jugar un papel clave para preservar su identidad. Pero estamos hablando de una dimensión que es el lenguaje. También deben preservar, por ejemplo, sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres. Eso, Claro, todo su folclore.
todo su folclore. Eso va a contribuir a darle una identidad y a preservarse como grupo. Bueno, claramente, Perdón, sí, sí. sí, tal vez la cuestión pase por el hecho de que Durkheim plantea la educación también como un proceso de integración, ¿no? Y de constitución, pero tomando una sociedad en sí misma. Y él lo piensa como una sociedad donde él, digamos, vivía en Francia, y era una sociedad que se constituía como tal en un centro. Y él, digamos, yo no conozco, pero él no plantea este mismo proceso cuando hay una sociedad de tipo colonial, donde hay un grupo que tiene más poder que otro, y ahí puede haber una tensión entre la conformación autoidentitaria, digamos, de un grupo más minoritario con menos poder. Eso me parece que no está planteado en Durkheim, sino que es la sociedad en sí, digamos, ¿no? Considerada como un elemento universal. Y es como dice el profesor, sí, el grupo considerado en sí, aborigen, va a tener ese proceso interno. Pero Ok, entonces, no va, digamos, si uno plantea la diferencia cultural o la diferencia de poder entre las sociedades, bueno, ahí ya entramos en otro tema que yo no sé si Durkheim lo plantea en ese texto sobre sociología de la educación. ok, gracias. Más o menos por ahí va mi consulta. Gracias. No, de nada. A los dos. Interesante la pregunta porque además no da da para seguir tu pregunta, ¿eh? Da para seguir, da para profundizar, da para criticarlo también a Durkheim. Como les decía, Durkheim es un autor conservador, un autor, si bien él no era, por ejemplo, evolucionista, él critica de alguna manera al evolucionismo cultural. Se trata, él vive en una época que hasta el mismo Marx tenía cierta simpatía por creencias de que había, con el paso del tiempo, por ejemplo, uno iba logrando cada vez aportes mayores, con lo cual había las etapas, eh, uno podría decir, ¿no? Esto es mejor que lo de antes, o esta sociedad está más desarrollada que esta otra. Hacer ese tipo de valoración y estimaciones no sería algo extraño de los autores de esa época. Con lo cual, y en ese marco, uno puede plantear, ¿cierto? O podría plantear de que las sociedades occidentales y modernas europeas de entonces eran como la meta a la cual las otras comunidades pequeñas y debían integrarse. No se valoraba sus idiomas, sus costumbres, sus tradiciones, más bien se creía que se les estaba haciendo un favor de la posibilidad de integrarse a una sociedad más evolucionada culturalmente. Esto, digo, ¿no? O sea, Entonces, no es que el Durkheim, documento responde más que nada a la personalidad de la persona en ese momento, ay, no sé, más allá de reflejar totalmente sus pensamientos, sino más bien en la situacionalidad de él. no te escuché muy bien, se escuchó un poquito entrecortado. No sé si quieres repetirlo. Perdón, mi wifi es terrible. Que entonces respondería más bien a la situacionalidad del autor en ese momento. No, bueno, uno siempre debe poner a todos los autores en situación, en su época, ¿no? Y ver, bueno, y tratar de comprenderlo en su época, ¿no? Porque sería una afirmación rápida decir, bueno, Durkheim era un evolucionista, era un retrógrado y por lo tanto no vio que las culturas deben respetarse en sus diferencias, deben preservarse. Esto podríamos decir hoy, ¿no? Cuando se habla de autores que tienen 100 Claro, años, mirándolo desde hay el que presente. ubicarse un poquito en la época nada más. Bueno, ¿qué más decía Durkheim? Durkheim decía, bueno, una de las funciones de la educación
es la de promover los procesos de integración. Entonces, sobre todo en los primeros años escolares, se debe enseñar un mismo lenguaje, una misma historia, se debe transmitir los mismos rituales. El tema de la ritualidad y la escuela son muy importantes. A todos nos ha parecido a veces aburrido, sin sentido, ¿no? Ir y estar, izar la bandera, bajar la bandera, cantar la marcha de la bandera, los himnos, el guardapolvo, las escarapelas. La escuela está atravesada por simbolismo, pero esos símbolos tienen un papel importante que contribuyen a gestar esta identidad común. Bueno, pero luego la escuela sigue, ¿cierto? La escuela sigue y esa etapa de integración ya fue, ¿no? El tronco del árbol ya está. Vienen ahora la diversificación. Aparecen las ramas, aparecen las hojitas y esa va a ser la segunda y gran función del sistema educativo, que va a ser la de capacitar a las personas en áreas específicas, ya no en áreas comunes. Ya fue lo de la lengua, las costumbres, las tradiciones, ya se enseñó. Ahora hay que enseñar al ingeniero, al arquitecto, al plomero, al electricista, no sé, a las ramas especializadas que el mundo complejo que vivimos hoy demanda. No podemos ser todos, tener una formación general y basta. Hace falta continuar con formaciones especializadas. Esas formaciones especializadas, esas capacidades particulares, también debe brindarla el sistema escolar, ya sea los últimos años o parte del nivel medio o sobre todo en el nivel superior, es donde se fortalece esta otra función. Con lo cual, en Durkheim hay una continuidad de estas dos funciones, ¿no? La de integración y la de capacitación. Y serían las dos grandes funciones que debe desempeñar el sistema escolar, que deben desempeñar las instituciones, las escuelas. Cuando se habla de escuelas, pensamos en todos los niveles, incluso a veces se habla del nivel universitario como parte de lo que es la escolarización o la escuela. Claramente vivimos una época en donde la integración al mundo laboral demanda más de formación superior. Si nosotros mismos, si yo me remonto a mis 18 años, yo con un título secundario ya me podía insertar laboralmente sin problema. Hoy, en cambio, perdón la autorreferencia, ¿cierto? Yo trabajé unos años como conserje en un hotel y con un título secundario. Hoy, para ser conserje de un hotel, tenés que dominar idioma, tenés que manejar computadora, tenés que tener conocimientos de turismo. Es decir, ya no alcanza el título secundario para un trabajo que antes sí. En Europa, por ejemplo, para manejar un taxi, esa licencia ya no se da solamente con que sabes manejar. Tenés que tener formación, por ejemplo, y cursos hechos en turismo. ¿Por qué? Y porque un taxista es un guía turístico. Entonces, esas formaciones generales ya no son suficientes para la inserción laboral. Bueno, estoy dando ejemplos sencillos, pero ya casi que no hay puestos de trabajo que no estén demandando conocimientos especiales, específicos, de alta densidad, digamos así, y no solo los que se adquieren en la primaria y el secundario, ¿no? Entonces, estos niveles de enseñanza son la clave para poder desempeñar estos procesos de capacitación. Bueno, otra característica que Durkheim da a la escuela es que los procesos educativos suponen un- una demanda y una enseñanza de cierto sacrificio de las personas.
acá también esta idea es muy polémica, porque hoy en día las corrientes pedagógicas más fuertes hablan de que la mejor forma de aprender es, por ejemplo, aprender jugando, ¿cierto? Aprender que el aprendizaje sea un placer, ¿eh? Que no sea algo tedioso, que no implique sacrificio. En cambio, Durkheim le da un rol al sacrificio muy importante. Él está convencido que la convivencia social supone actitudes de sacrificios personales. ¿Mm? Poder convivir con otro y siempre tenemos que sacrificar apetencias, deseos, intereses, aceptar que el otro es un par de uno, que tiene los mismos derechos que uno y que por lo tanto uno debe reprimir de alguna manera impulsos muy egoístas, si se quieren, ¿cierto? Que no reconocen el otro a alguien que tiene los mismos derechos que nosotros. Esa actitud, esa convivencia con otros, supone un sacrificio que es imprescindible que la escuela también lo enseñe, lo practique, lo haga cotidiano, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, después nosotros vamos a ver sociología de las religiones, vamos a ver este autor de vuelta, Durkheim, y ahí él, por ejemplo, plantea, ¿no? Cuando él habla de los sacrificios humanos de algunas comunidades aborígenes, ¿no? Que decapitaban, supongamos, a algunas personas, el sentido de ese proceso de sacrificio tenía que ver con mostrar y ser ejemplar para el resto de la comunidad. Si se sacrifica a este niño, a veces incluso eran niños, y este niño, hijo de la nobleza, por ejemplo, de las familias que conducían esas tribus, no eran niños marginales, no, eran hijos de los reyes, por ejemplo, los que se sacrificaban, se lo hacía para enseñar cierta ejemplaridad. Si el hijo de la nobleza está dispuesto a dar la vida, es para mostrar que la convivencia requiere de estar dispuesto a dar la vida, de ir y luchar con un pueblo vecino, no salir disparando, por ejemplo, ¿cierto? O yo no voy, o hacer una rebelión contra quien quiera ir y combatir, o ir y trabajar 8 o 10 horas por día para que el fruto de ese trabajo contribuya a la subsistencia. El trabajo, sobre todo los trabajos arar, cosechar, son trabajos de sacrificio. Entonces, el sacrificio en este autor juega un papel muy importante en la sociedad y que por lo tanto la escuela debe transmitirlo. ¿Cómo lo transmite? ¿Cómo? Bueno, con disciplinas, disciplinas de horarios, disciplinas de sentarse de una forma, de estar callados, de pedir permiso si se quiere hablar, de pedir permiso si se quiere levantar, eh, disciplinas de cumplir con la tarea, disciplinas de asistir con regularidad, disciplinas de terminar los recreos, formar después del recreo. Está plagada la escuela, bueno, y el estudiar, ¿cierto? Por supuesto, estudiar, en un principio además memorizar, repetir de memoria, todo eso tan conservador que hoy nos parece y nos resulta. Durkheim lo veía como un rol fundamental para lograr una sociedad integrada, una sociedad dispuesta a sus miembros a sacrificarse por el conjunto de sus miembros, ¿eh? Entonces, el sacrificio va a ser algo fundamental que la escuela debe aportar a sus miembros. Otro elemento de Durkheim es el papel del docente en el proceso de enseñanza. No solamente tiene que ser un adulto el docente para hacerlo, ¿eh? No basta tener años para desempeñar este papel de docente, sino que debe estar formado, debe conocer de lo que enseña y debe darse algo que Durkheim acá mete algo muy sociológico, que
Después, por ejemplo, Weber habla, o bueno, o antes habló Weber del concepto de legitimidad, o Bourdieu va a hablar de capital simbólico, que tiene que ver con que quien recibe la educación crea que quien lo está educando sabe lo que hace, ¿cierto? O sea, hay como una creencia de los estudiantes hacia el docente de que su rol de docente es legítimo, de que lo que enseña desde ese rol como docente está bien que nos enseñe. Esa creencia que los alumnos le transfieren al docente es también fundamental para que el proceso educativo suceda. Bueno, uno podría decir, pero eso, profesor, sucede también en otros oficios, y sí, y sí. Si uno va al médico y no cree que el médico sabe de medicina, y no va. Debe darse un proceso de creencia ahí que está formado, que me va a prescribir un medicamento correcto. Hay ahí una creencia para que el vínculo se establezca. Le va a pasar a ustedes como psicólogo. Nos pasa con cualquier persona, ¿cierto? Es decir, bueno, uno tiene que creer en el otro y esa creencia contribuye a que el proceso fluya. El mismo Durkheim pone el ejemplo del hipnotizador, por ejemplo. La hipnosis no podría ser efectiva si quien va a ser hipnotizado no cree que va a ser hipnotizado. Es decir, este, hay ahí una instancia de creer en el poder del hipnotizador para que la hipnosis sea factible. Acá lo mismo, hay una creencia de los alumnos que el docente sabe que el docente es buen docente para que el aprendizaje suceda. Si no se da esta transferencia de confianza, de creencia de los alumnos hacia el docente, es malo. También da el ejemplo del cura. Un cura en un púlpito da un sermón, pero si el que están sentados ahí en la capilla son todos ateos, ese sermón no llega porque a quienes están escuchando no son creyentes. Ahora sí llega si ese auditorio está compuesto por creyentes. Es decir, la palabra del sacerdote será efectiva en tanto y en cuanto quienes la reciben creen, ¿no? Bueno, entonces, la creencia en el docente, este carácter de legitimación, este carácter simbólico que se da en esta relación, es algo que señala Durkheim y que también, como les digo, ustedes pueden pensarlo en otras situaciones, en otros trabajos, en otros oficios, no solamente en el papel de docente, sino en otros más. Bueno, también Durkheim, esto vamos a hacer breve porque ya dijimos, entra en el debate si la educación debe ser en el ámbito del Estado, debe ser en el ámbito familiar, si debe ser pública, si debe ser laica, si debe ser religiosa, con lo cual él se inclina porque la educación se dé en el ámbito público, en el Estado, que sea laica, lo que hay que contribuir con ello a un proceso de integración social. No es que él sea ateo, o que esté en contra de la familia, pero él va planteando, ¿cierto?, que se trata de funciones distintas de la educación y la educación pública debe contribuir a un proceso de homogenización cultural que contribuya a la integración y al desarrollo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Esa también es una posición de él que estuvo allí desde los inicios. Bueno, Durkheim, cuando vimos Durkheim, decíamos que es un referente de las sociologías funcionalistas, una de las corrientes que existen en educación. Pero también hablamos del marxismo, también hablamos de Weber, del interaccionismo simbólico, es decir, hay otras corrientes
en la sociología y que también miran al proceso educativo de otra manera. Entonces, uno puede decir, dentro de los dos grandes parámetros, el funcionalismo y las teorías críticas, ¿qué se plantea, ¿no? ¿Qué puntos de vista diferentes tienen sobre la educación? Eso es lo que les voy a comentar ahora y después les voy a comentar algo también del interaccionismo simbólico y la educación. Pero la confrontación más clásica, quizás por ser bastante antagónicas entre ellas, es la que se dan entre las teorías funcionalistas y las teorías críticas. En términos de clásicos diríamos entre Durkheim y Marx, ¿eh? Entre las miradas que le dan un papel a la educación y otros que creen otra cosa. Las teorías críticas, las teorías que se inspiran en Marx, más que darle esta función en la educación de integración y de inserción laboral, lo que observan que de la educación es que es una herramienta también de las clases dominantes. Los dominantes utilizan los procesos educativos, utilizan las instituciones, manipulan al Estado para utilizar la educación y así garantizarse que con el paso del tiempo y con las nuevas generaciones, las diferencias de clase no se pierdan. O sea, lograr que la educación contribuya a lo que se denomina la reproducción social. Este concepto de reproducción es el concepto clave en estas teorías. Es decir, reproducir, ¿cierto? Volver a producir con el paso de las nuevas generaciones las diferencias que había en las generaciones pasadas. Que las desigualdades de hoy se den también en nuestros hijos, que perduren a las nuevas generaciones. ¿Cómo hacer para que esas desigualdades se perpetúen? Bueno, una herramienta va a ser la educación. No es la única, ¿cierto? Pero una herramienta clave va a ser la educación. ¿Y por qué? ¿No? ¿De qué manera? Bueno, aquí van a venir distintas miradas de qué forma, por ejemplo, es que se va a lograr esta mirada reproductiva. Pero vamos confrontando las dos corrientes, ¿cierto? Para los funcionalistas, la educación juega un papel de movilizador social. La educación, en las teorías funcionalistas, pueden compensar, por ejemplo, las diferencias sociales de origen familiar. Es decir, un niño que nace en una familia pobre puede, por vía de la educación, cambiar de clase social, ¿eh? Llegar a ser clase media, incluso clase alta. La educación facilita la movilidad social, facilita la inserción en las comunidades y facilita la inserción laboral. Mal puede alguien que nace en un sector de clases bajas lograr ser clase media o alta si no se educa. Acá entonces, para el funcionalismo, se juega un rol, o la educación incluso es un derecho porque contribuye a compensar las desigualdades. En cambio, en el funcionalismo, más que compensar desigualdades, más que movilizar, como decíamos, reproduce las diferencias. Este posicionamiento reproductivo de estas corrientes, eh, los mismos autores críticos la han ido dejando, han ido tomando distancia al ver, ¿cierto?, que los sectores más privilegiados eh, tienden a, por ejemplo, desestructurar la educación pública, ¿no? Cuando los sectores de la élite dicen, bueno, ¿para qué educar? ¿No? Podrían incluso las élites utilizar este argumento reproductivo y decir, no vamos a usar el Estado para enseñar porque el Estado garantiza la reproducción de las desigualdades.
Por lo tanto, cerremos las escuelas públicas. Si uno le da coherencia y profundiza estos argumentos, y tendríamos que decir que las posiciones de izquierda coinciden con las posiciones de derecha porque ambos ven en el Estado y la educación pública algo innecesario. Uno porque es un gasto que lo sostienen los ricos y otro porque reproduce las condiciones de las cuales los ricos se ven beneficiados. Con lo cual, los sectores de izquierda tienen que rever y están revisando este rol reproductivo que le daban al papel de la educación. ¿Mm? Pero todavía no se avanza desde el punto de vista teórico en una reformulación de este rol de reproducción social, ¿no? Bueno, pero es algo un tanto teórico que quizás no tenga mucha pertinencia, pero no quería dejar pasar por alto. Lo concreto y lo real es que unas corrientes le dan un papel de más de movilización social a la educación y otros, en cambio, creen que desempeña un papel reproductor. Estos, los que creen más en el papel reproductor, dice, por ejemplo, la diferencia de instituciones que se focalizan en la enseñanza intelectual y otra en la enseñanza manual, justamente tiene que ver con enseñar a los trabajadores, a los obreros, unas cosas y a otros, los más privilegiados, enseñarle cosas más intelectuales, ¿no? Computación, contabilidad, idioma, administración. La separación de intelectual y de manual, trabajo intelectual, trabajo manual, que por cierto muchas veces uno lo observa en la sociedad, ¿cierto? Albañiles, peones de campo, que trabajan mucho con el cuerpo, trabajo manual, generalmente pertenecen a un sector social. Mientras que aquellos otros, nosotros los docentes, nosotros no trabajamos con el cuerpo, por lo menos el aporte corporal es poco, trabajamos más intelectualmente. Los profesionales trabajan más intelectualmente y se pertenece a otra clase social que aquel otro que hace trabajos más manuales. Bueno, la educación, las instituciones pueden estar separadas en enseñanzas manuales, escuelas que enseñan actividades manuales, oficios, y escuelas, instituciones que se abordan más a lo intelectual. Esa es una separación que uno puede observar en sintonía, digamos, con las diferencias sociales. También los críticos hablan de que hay escuelas para ricos y escuelas para pobres, que precisamente contribuyen a fomentar las diferencias de clase. Las escuelas para ricos, obviamente, son escuelas privadas que tienen una matrícula, un arancel, digamos, alto y que, bueno, se enseña con los mejores docentes, con los mejores recursos. Además, generalmente son de doble escolaridad, pasan más tiempo en las escuelas, tienen enseñanzas que desbordan lo estrictamente obligatorio, enseñanzas de idioma, enseñanzas de lo que sea, ¿cierto? Esas escuelas, escuelas para ricos, transmiten mucho más conocimiento y capacidades que las escuelas para pobres, en donde las aulas hay 40 chicos, muchos de ellos, bueno, no van bien alimentados, entonces la escuela tiene que parar y dar una merienda, y trabajar una docente con 40 niños es muy difícil, entonces la educación que reciben no es muy buena. Quizás esa misma docente que trabaja en una escuela pública a la mañana, a la tarde va y trabaja en una escuela privada, porque tiene un proceso de formación la docente eh, que recibe en otra institución. Pero las condiciones de escolaridad de una escuela y otra son distintas, empezando por dónde está anclada una escuela, ¿cierto? Escuelas en sectores más marginales de la ciudad
en donde, bueno, sucede que falta agua, que no hay luz, que hay pocos bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y otro elemento que destacan estas miradas de la sociología es lo que se denomina el currículum explícito y currículum oculto. ¿Y qué significa, por empezar, la palabra currículum, no? El currículum es la propuesta pedagógica que se enseña, ¿no? Las asignaturas, los contenidos, los horarios, la articulación de estos seminarios, de las materias, quién la enseña, eh, en qué tiempo se va a enseñar, todo ese programa, no de la materia, sino todo el programa de formación de un trayecto educativo, se plasma en una documentación que se llama la propuesta curricular. Ahora, dicen otros, ¿cierto?, que lo que allí se vuelcan en un papel no es todo, sino que se vuelcan algunas cuestiones explícitas, como estamos diciendo, los contenidos, las bibliografías, bueno, las finalidades, los objetivos, la manera de evaluar, pero hay cosas muy importantes en una escuela que no están explicitadas en el currículo, que formarían parte, y acá ponen este concepto, estos teóricos, que va a ser bastante utilizado, que es el currículum oculto. No porque haya otro papel que lo guardan en el cajón del escritorio y que solamente lo leen muy pocos, ¿eh? No es ese currículum. Un currículum que se muestra y otro currículum que está oculto. Sino que se utiliza el concepto de oculto, currículum oculto, porque suceden aprendizajes que no forman parte del programa, no están explicitados, pero que sin embargo se dan. ¿Mm? Por ejemplo, justamente, la distinción de escuelas orientadas a lo intelectual y escuelas orientadas a lo manual. Esa diferencia de base originaria, eh, digamos, rompe la idea de una misma escuela para todos. Currículum oculto está también con, bueno, la cantidad de horas que se tiene, el tipo de asignaturas, la cantidad de niños que hay en un aula, toda una serie de prácticas y de condiciones que no están dichas en un papel, no forman parte de la propuesta, pero que indudablemente hacen a la identidad de una institución y que por lo tanto hace a su propuesta educativa, ¿no? Este, bueno, otra línea sería, decíamos, esta sería un poco la confrontación entre las corrientes funcionalistas y las corrientes críticas. Otra mirada son las que provienen, por empezar un poco con Weber. y de- Disculpe, profe, no me sí. quedó claro. La funcionalista es la que reproduce las diferencias y las críticas es la que garantiza la adecuación para que no se pierda la igualdad. ¿Entendí bien? Sí, no, digamos, a ver, las teorías funcionalistas, Parece que me hice lío con esto. bueno, lo vamos a poner en términos políticos, eh, para que ayude un poquito la comprensión. Los funcionalistas son más bien de centro y de derecha. Las teorías críticas son más bien de centro y de izquierda, ¿no? Hay ahí una separación que incluso no solamente en el ámbito de la escuela, sino que en todos sus autores se da esta identidad. El funcionalismo más conservador, más de derecha, y los críticos más de centro izquierda, más críticos. ¿Por qué? Bueno, justamente la izquierda es crítica de la sociedad capitalista vigente. En cambio, las teorías funcionalistas
no hacen una crítica a la sociedad, sino que plantean otras cosas, plantean cuál es la función, a qué aporta, a qué contribuye, cuál es la tarea que debe desarrollar para que esta sociedad se desarrolle en armonía, en crecimiento. Ese parámetro general, ustedes lo tienen que tener digamos, no solamente para ver el tema escolar, sino en cualquier mirada que hagan desde, desde la sociología. Si miran la religión, los críticos van a ver una cosa, los funcionalistas van a ver otra cosa, ¿eh? Acá va a aparecer nuevamente esta mirada, supongamos la religión. Los críticos van a decir que la religión contribuye a reproducir las desigualdades. La escuela contribuye a reproducir las desigualdades. Este es el planteo básico. Después vendrán cosas. ¿Cómo es que contribuyen a reproducir las desigualdades? Y de esta forma, con escuelas para ricos, con escuelas para pobres, con trabajo, con la diferencia en trabajo manual, trabajo intelectual. Así se contribuye con la escuela a reproducir las desigualdades. Ese es el planteo de las teorías críticas. La reproducción de las desigualdades es la clave. En cambio, las teorías funcionalistas dicen no. Lo contrario, incluso con la educación se pueden atenuar las desigualdades. Alguien que nace pobre, gracias a la educación, puede pasar a ser clase media, clases altas. Incluso compensan las desigualdades de origen. Por eso digo, son corrientes distintas, dicen cosas distintas respecto al papel de la educación. Lamentablemente, o por suerte, digamos, no sé, nosotros no tenemos una teoría, sino que son miradas diferentes y en este caso hablando del papel, el rol social de la educación, para unos y para otros. Totalmente distinto, totalmente distinto. Unos dicen, no, ¿cómo que va a reproducir las desigualdades? No, al contrario, con la educación podemos atenuar las desigualdades. Bueno, depende de cada uno de ustedes con qué idea se sienten más cómodos, ¿cierto? Nosotros no decimos, nosotros creemos esto y le vamos a pedir que digan esto. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Nosotros mostramos posiciones distintas y alentamos a que ustedes sigan pensando y si en lo posible tomen posicionamiento por alguna. Tampoco es, si yo le tengo que decir mi modo de ver, no me gusta decir ¿cierto? O esta o aquella. Yo, en lo personal, trato de ver cosas, algunas verdades en unas y algunas verdades en otras. Pero es algo muy personal mío, ¿no? Y no solamente con la escuela, lo veo con todas las corrientes. No le quiero transmitir eso, sino que quiero transmitirle lo que piensan unos y los que piensan otros. Bueno, entonces las funcionalistas tienen una mirada diferente y para ellos la escuela atenúa, disminuye, promueve la posibilidad de desalentar los procesos de desigualdad. La desigualdad para los funcionalistas se gesta mucho más si no hay educación. Entonces, acá el concepto de igualdad es clave para esta distinción de unos y otros. ¿Se entendió un poquito más ahí? Sí, profe, ahora me quedó más claro, gracias. No, Doris, Sí, profe, buen día. diga. Tengo una apreciación con respecto a eso, a ver si a lo mejor usted me puede guiar un poco. Por ejemplo, yo opino dentro de la educación que se genera aquí en Argentina con respecto a los chicos que son muy menores de edad. Entonces, muy menores, digo yo, muy menores, y ya se les está enseñando sobre la política. Entonces, ellos ven la posibilidad, por ejemplo, eh, me sucede a veces que hay un chico de 16 años que, por ejemplo, me da, eh, no sé, son excusas o siempre hay un comentario con respecto al capitalismo o a los peronistas, todo esto. Y en un momento dije, bueno, ¿para qué les enseñan tan chicos unas cosas de estas si a la larga ellos todavía no tienen que era lo que hablábamos la otra vez también, hasta que tú no pagas?
y no tienes que cubrir tus gastos, pagar los impuestos, no sabes lo que realmente genera un gobierno o qué te están cobrando o por dónde te están violentando con ciertos impuestos. Entonces, bueno, después venía la razón de que pasa que aquí se vota a partir de los 16 años, me parece que es. Sí. Entonces, claro, tenían que darles una guía para que supieran qué votar y qué no votar, pero a la larga pienso que no es tan consciente esta educación política, sino como conveniente. Entonces es como más o menos como que nos lleva a eso, como que a que una persona piense que a lo mejor no sería necesario que les enseñaran eso todavía, sino de una edad en adelante, o preferiblemente que no le enseñaran, digo yo. No sé, es como una apreciación con respecto a lo que estaba hablando ahorita la compañera. No, tu apreciación la entiendo y me parece muy legítima, pero de todas formas me parece que es un tema distinto, digamos. Yo entendí que ella me estaba Sí. pidiendo que aclarara lo que es funcionalista y lo que son las teorías críticas. Lo que vos estás mencionando, Sí, 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 profe, yo quería saber la diferencia entre lo claro, funcionalista y lo crítico. sí. Y va por ahí. Acá, claro, acá lo que vos me estás preguntando tiene que ver más con lo que puede ser orientaciones más políticas, quizás incluso hasta más partidarias, sobre los procesos de enseñanza, ¿no? Bueno, yo no puedo no Claro, decir lo que estoy diciendo con respecto a ustedes, lo que pienso respecto a la escuela. La escuela, mucho más incluso en niveles primarios, en donde, insisto, la educación en los niveles primarios marca mucho a los chicos, con lo cual hay que ser mucho más cuidadosos que en la educación universitaria. Ustedes pueden tener un profesor en la universidad y no coincidir en nada, pero bueno, ya tienen, ya están formados y se puede disentir con una opinión de un docente. En cambio, en las escuelas primarias, la posibilidad de disenso de un niño de 8 9 años es muy baja, entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que podríamos decir esto de bajar línea, ¿no? Ya sea en un sentido o en otro. Y además, no quiero dejar de mencionar que a veces se baja línea no con la palabra, con lo explícito, sino que se baja línea con actitudes, con formas de trabajar, con formas de relacionar. Cuando un docente enseña a multiplicar, obviamente está enseñando un contenido explícito que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Pero ¿cómo va a enseñar a multiplicar? Acá sí que pueden aparecer cosas ideológicas. Cómo se trabaja en grupo, cómo es la relación, cómo promueve la relación entre pares, cómo es la relación entre el niño y el adulto. Esto, esto puede llegar a tener una dimensión ideológica, bueno, hay que ser cuidadosos, hay que ser respetuosos, hay que mirarla con detenimiento, ¿no? Pero yo digo, si yo les digo a ustedes que quiero ser un docente que transmita todas las Se colgó. posiciones, bueno, no puedo dejar de pensar que en las escuelas primarias o secundarias hay que ser respetuosos también y con mayor énfasis, diría, que los docentes, que los directivos, que los diseños curriculares tienen que ser plurales, tienen que ser respetuosos, tienen que mostrar visiones amplias. ¿Pudiste volver, Carlos? Iba a decir que bueno, que ya estábamos, te iba mandando un mensaje, que ya estábamos terminando y que hicieras el cierre, porque justo falta poquito. Este, vamos a ver si encuentro el PowerPoint acá. Ah, pero no está la. Bueno, ¿me están escuchando bien ahí, Omar? ¿Me escuchan todos? Sí, profe, Sí, perfecto. sí, sí, ahora se escucha bien, se restauró. Por las dudas que se me corte de vuelta, quiero decir algunas cosas sobre las corrientes de la interacción social o de la acción social que también plantean algunas cuestiones respecto a la educación, ¿no? Acá vienen autores
El clásico sería Weber, aunque se ocupa más de otras cosas, más que de la educación, pero sobre todo lo que hay son autores que siguen esta línea de pensar en el sentido de la acción, en los significados, en las expectativas que se dan en los vínculos, lo que planteaba un poco Weber en términos generales, pero ya más puesto en el tema educativo, ¿cierto? Una primera diferencia de estos enfoques es que justamente el recorte que hacen de las problemáticas sería más de alcance microsocial que macrosocial, ¿eh? Ya sea las teorías críticas o funcionalistas, están mirando en términos de clases sociales, de la función de las instituciones, mientras que estas otras líneas de enfoques se centran más en cuestiones más relacionales, por lo cual, por ejemplo, la situación áulica tiene relevancia para el punto de vista conceptual. Lo que sucede entre los docentes y los alumnos tiene mayor relevancia que en las otras teorías, ¿no? Ahí hay una diferencia importante. No es tanto entonces una diferencia a veces política, ideológica, sino más bien metodológica. Esta es una distinción importante a tener en cuenta. Y dentro de estas corrientes aparecen varios autores, no todos coincidentes, ¿no? Por ejemplo, Bourdieu está más cerca de las líneas este, críticas que otros, como no sé, Bernstein, por ejemplo, que están en otras líneas. O acá, por ejemplo, Burton Clark, en otras posiciones más cerca del funcionalismo, pero que sí hacen hincapié en mirar lo que sucede en las interrelaciones, en los significados, en los sentidos de la acción, cuál es el sentido de la enseñanza, cómo para una persona, qué significa para una persona aprender tal o cual cosa, en los símbolos de las instituciones, carácter, el lenguaje, por ejemplo, ¿cierto? Hay estudios hechos sobre el papel del lenguaje en las interacciones escolares, cómo el lenguaje, por ejemplo, juega un papel clave en la inserción social, en el trabajo, en la identidad de un ser humano, y cómo muchas veces el lenguaje, que la herramienta clave de la escuela es el lenguaje, cómo el lenguaje tiene mucho que ver con las clases sociales. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos un cuestionario sobre la cantidad de palabras que tiene alguien de clases bajas, vemos que es menor a la cantidad, el bagaje de palabras que tiene alguien de clases medias o clases altas. Y las palabras son una ventana al mundo, ¿no? Había un filósofo que decía, lo que no existe en el lenguaje no existe en la realidad. O sea, si yo no tengo el concepto, no sé, de institución, y para mí no existen las instituciones. Con lo cual, el lenguaje abre ventanas al mundo, ¿no? A la realidad social. Y de allí entonces la importancia que tiene la escuela de aprender a leer, de aprender a escribir, de comprender lo que se lee, ¿eh? Porque uno puede a lo mejor leer mecánicamente relativamente bien, pero no entender nada. Entonces, no solamente hay que saber leer, sino de ahí viene la comprensión, viene la expresión. Uno puede saber leer, puede comprender, pero también tener dificultades expresivas. Todo esto que tiene que ver con el lenguaje y las clases sociales y los procesos educativos son temas que estas corrientes, por ejemplo, dan importancia. Bueno, el lenguaje es claramente una herramienta simbólica por excelencia, pero hay también otros aspectos simbólicos que acá se les presta atención, ¿no? Los símbolos, como decíamos antes, ¿no? Los símbolos, el guardapolvo, la escarapela, los actos, la bandera, los cantos, toda esa ritualidad que sucede en el ámbito escolar contribuye mucho a la gestación de identidades, a la confianza, al sentido de comunidad, de nación, de patria, etc. Bueno, y también
algo que vamos a ver nosotros como casi como un práctico aparte, es el papel de la conciencia que se gesta, ¿no? Tener, como decía Marx, una conciencia para sí, una conciencia en sí. ¿En qué medida lo que conocemos y sabemos de nosotros mismos y de la realidad representa efectivamente nuestra condición social? Hay acá un papel de la verdad, de la autenticidad, de nuestra toma de conocimientos de nosotros, de nuestro contexto, de la realidad. Si no hay procesos de manipulación sobre nuestra conciencia, los cuales pasan desapercibidos y nos hace pensar de una forma que creemos que es genuinamente nuestra, que sin embargo viene de un proceso de manipulación, ¿no? Estas cuestiones, cómo se gesta una conciencia, son temas también que estas corrientes abordan y prestan atención. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. A no ser que tengan alguna pregunta y nos vemos el lunes próximo. Y recuerden, por supuesto, que ya el viernes arranca una comisión con los prácticos, como lo dijo el profe Rodríguez. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Gracias. Adiós, ¿Qué profe. teníamos Buena que clase. leer para el viernes? No sé qué preguntaste. Una comisión trabaja el viernes, están establecidas, dijo el profe la letra, no me acuerdo yo de qué letra era. Eso está en Facebook, o si no, escriban y ahí consulten cualquier cosa. Pregunté qué teníamos que leer para el viernes. Ah, eso lo van a subir ahora en el aula virtual, el material. Hoy no está disponible, pero ya supongo que mañana va a estar el material. Tiene que ver con el tema de la sociología del cuerpo. Allí esto es lo que van a ver en el práctico y bueno, tienen material de lectura, guías, pero hoy no está. Esto va a estar a partir de mañana. Ya va a estar en el aula virtual el material para trabajar en el práctico. Bueno, hasta luego. Adiós, Chao. profe. Buena clase. Hasta luego, gracias. Adiós.